al tercer día de verlo partir, era impetuoso e incrédulo y lloraba su muerte sin fin. Volvió al lugar ese día y fue Juan el que lo recibió. Cuento más, hoy ha vuelto el Mesías, ven a celebrar con el Señor. Ven, buen Tomás, toca las heridas de la libertad. Oh mi Señor, oh Dios mío, y su voz comenzó a adorar. Oígase en toda la tierra que el Mesías ha vuelto a vivir, que la paz ha llegado a nosotros, pues sus llagas sanaron por mí. Que se anuncie en los pueblos, este día habló el Señor. Ese hombre clavado al madero hoy se alza venciendo a la muerte con la eternidad. Id, mis hermanos, por el mundo y mostrad lo que vieron en mí. Derramad el Espíritu vivo, pues ya nadie tendrá que morir. Y sed felices por siempre los que crean sin tener que ver, pues yo iré caminando cada paso que vosotros deis. Oígase en toda la tierra que el Mesías ha vuelto a vivir, que la paz ha llegado a nosotros, pues sus llagas sanaron por mí. Que se anuncie en los pueblos que este día habló el Señor. Ese hombre clavado al madero hoy se alza venciendo a la muerte con la eternidad. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y te glorifico. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con ustedes. En este día celebramos a nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Pedimos la intercesión de este apóstol para que por su intercesión como comunidad cristiana nosotros también nos renovemos en esa experiencia de encuentro con el Señor, pidiendo también edificarnos sobre la roca que es Cristo. Vamos a orar también por el alma de nuestros hermanos difuntos, por Carmen González, y especialmente vamos a pedir en esta Eucaristía por todos aquellos que han fallecido a causa de esta pandemia y han fallecido también por causas naturales. Nos unimos también en acción de gracias por el cumpleaños de Norma Gálvez,
colaboradora de la parroquia de San Bruno, pidiéndole también al Señor que por esta acción de gracias en el servicio generoso que ofrece a esta comunidad, también el Señor le retribuya, le conceda alcanzar sus anhelos, pero ante todo le ayude a crecer en santidad. Iniciemos estos sagrados misterios poniéndonos en la presencia del Señor, reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos en la fiesta del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y tengamos vida creyendo en aquel a quien reconoció como el Señor resucitado, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora con atención la liturgia de la palabra de esta fiesta de Santo Tomás Apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabajado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, aleluya. Ahora crees, Tomás, porque has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaba de nuevo los discípulos reunidos en la casa.
y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees, porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. En esta fiesta, sobre todo, especialmente cuando celebramos la fiesta de un apóstol, nos ayuda a nosotros a comprender cómo de verdad Cristo es esa piedra donde se edifica la iglesia. Nos recuerda también y nos hace referencia a la primera lectura a esa experiencia comunitaria, por lo cual también es una experiencia que Pablo usa la metáfora del edificio para que en nuestro comprender nosotros nos demos cuenta también cómo la iglesia viene edificada o se va edificando también, porque nos habla de cimientos, nos habla de columnas y la piedra angular. Esa piedra por el cual también queda edificada, dice, la vida de la iglesia, la vida de la comunidad. Por eso es importante también que al celebrar una fiesta de un apóstol, en este caso la fiesta de Santo Tomás Apóstol, nosotros nos ayude a comprender de verdad la importancia que tiene para nuestra vida comunitaria, como también los roles en esa comunidad son tan importantes. Y son tan importantes porque nos dice San Pablo hoy en la primera lectura: ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes. Quiere decir, nosotros ya no somos personas que podemos quedarnos fuera de esta realidad. Y hablo en sí de la experiencia comunitaria, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes, dice, están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Importante que nosotros nos demos cuenta cuál es especialmente nuestro rol y nuestro lugar en esta experiencia comunitaria. Que lo redescubramos si a lo mejor hemos perdido el sentido de esa experiencia comunitaria. Que no nos sintamos ajenos a esa experiencia comunitaria. Que nosotros no nos abanderemos en una situación que ya para nosotros no es posible, que en estos tiempos, digamos, que todavía no conocemos. Por eso, de eso nace, y de esa experiencia nace también el ser capaces de vivir esta experiencia comunitaria, para que nosotros vayamos a saber comunicar y anunciar, como nos dice hoy el Salmo: vayamos por todo el mundo y anunciemos el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tengamos esa capacidad de poder nutrir nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de ser edificados en Cristo, para después comunicar y anunciar esas verdades que para mi experiencia de fe han sido verdades que también tienen que ser comunicadas, y con mayor razón saberlas anunciar. Ahora, en esa experiencia que el Evangelio nos narra del apóstol Tomás, muchos hasta el día de hoy se siguen quedando en esa dicotomía que para mí a veces es más una justificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros a veces nos identificamos con la incredulidad de Tomás. Y para mí creo
Y no es que signifique que esto sea un dogma de fe o una constante de una conciencia razonable de la fe, pero creo que nosotros no podemos seguirnos escondiendo en la figura del incrédulo, porque hubo una experiencia que hoy existe también en la tendencia de muchos cristianos, y es especialmente esa tendencia incrédula que a veces nos justifica para no comprometernos. Y esa es la tendencia incrédula que muchos cristianos en estos tiempos actuales viven. Esa experiencia que les justifica decir, no, es que mi experiencia de fe, pero es una justificación. ¿Y por qué es una justificación? Porque nosotros mismos sentimos desconfianza de esa experiencia de fe que todos tenemos que tener. Hoy el Evangelio nos introduce en esa realidad y nos hace conocer también esta tragedia de fe que muchos vivimos. Y digo que muchos vivimos porque nos hemos quedado solo y creemos que nos basta escuchar discursos muy elaborados y quedarnos solo con esa práctica de repetir lo que hemos escuchado. Y es lo que pasa hoy en el Evangelio. Los discípulos le comunican a Tomás una verdad, pero Tomás no la cree. Y no la cree porque sea un hombre que le hace falta la fe. Recordarán, sobre todo especialmente en el Evangelio, cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén, porque allí te quieren matar. Jesús les explica y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tiene que cumplirse lo que está anunciado por los profetas, lo que en sí de verdad encierra mi misión, dice Jesús, y les explica a sus discípulos. Y Pedro y Tomás es uno de los que dice, vayamos nosotros también a morir a Jerusalén. Se siente impulsado por las palabras de Jesús para poder vivir esa experiencia. Entonces, nosotros, queridos hermanos, no nos tenemos que quedar, porque para mí creo que es una tragedia de fe de quedarnos solo con escuchar. Qué bonito habla el predicador, el obispo, el sacerdote. Qué bonito, ¿verdad? Y es verdad que incluso nosotros hasta repetimos esas palabras y las hacemos propias y las hacemos nuestras, pero tenemos que darnos cuenta que eso no lo es todo. Nosotros tenemos que propiciar especialmente ese encuentro personal con Jesús. Y a la vez de propiciarlo, tenemos que ser conscientes de favorecerlo. Y favoreciendo ese encuentro personal con Jesús, ya no tendremos la certeza de ser y identificarnos con la incredulidad de Tomás, sino que más bien nosotros hablaremos de la experiencia real que hemos tenido en Jesús y la sabremos comunicar a los demás. La sabremos anunciar, la sabremos comunicar a aquellos hermanos que de verdad, favoreciendo esa experiencia de encuentro personal con Jesús, yo también vivo esa capacidad de darme cuenta que esa experiencia real con Jesús para mí y en mi vida cristiana es vital. Así que yo creo de que tenemos que quitarnos esa muletilla de seguirnos identificando con la incredulidad de Tomás, porque Tomás, una vez que ve al Señor, no lo hace porque sea un hombre de que no tiene fe, sino porque a lo mejor la comunidad también, de la que hemos hablado en la primera lectura, no ha sido capaz de reforzar lo que le dicen a aquel, porque de verdad la experiencia de Jesús se ha quedado solo en escuchar y repetir. Pero Tomás quiere ir más allá. Hasta que yo no vea y haga una contactación de la realidad, no seré capaz de poder concretar en mí esa experiencia real de Jesús. Por eso es necesario, queridos hermanos y hermanas, que nosotros no nos quedemos en esa tragedia de nuestra fe. Escuchar y repetir. No se trata de eso. Se trata de que tengamos claro estos dos elementos para que en esa experiencia nosotros, de encuentro personal con Jesús, de esa experiencia real de encuentro con Jesús,
no cualquier doctrina venga a engañarme y venga a embozarme o me seduzca, porque a veces lo que nos hace falta es una fe sólida, una fe que no nos justifique constantemente para no comprometernos. Y ojalá que ninguno de nosotros estemos en ese momento. Ojalá que nosotros estemos en el momento de esa experiencia real de Jesús en mi vida. Que no necesito pruebas, que yo sé que como bautizado me implico de verdad en vivir en comunidad, en anunciar lo que también es importante para la propagación de la fe. Hoy el Evangelio nos regala a nosotros esa constante, sobre todo los discípulos que le dicen a Tomás, el Señor ha resucitado. Tomás, que pide las pruebas para favorecer esa experiencia real de encuentro con el Señor, pero sobre todo nos lanza a nosotros a que la evangelización que nosotros llevamos a cabo en nuestra comunidad sea una evangelización que también venga a propiciar ese encuentro de los demás, que yo también he tenido en mi experiencia de encuentro con el Señor, esa experiencia real con Jesús. Y esa es la labor, y esa es la misión que todos nos toca asumir. No quedarnos, yo soy como Tomás. Hemos quedado en esa figura idílica de Tomás en el no creer, que a veces nos justifica y nos tiene encerrado en el miedo que nos paraliza para no poder comprometernos con la misión que tiene que propiciar en los demás ese encuentro personal con Jesús. Por eso hoy Jesús se deja tocar, y al dejarse tocar transforma la incredulidad. Y al dejarse tocar, dice hoy el Evangelio, el que es incrédulo revuelve a ese camino de ser verdadero creyente, de darse cuenta que mi experiencia es de creer en Cristo. Y es lamentable, como les digo, que nosotros nos quedemos solo, como se lee, y muchos Twitter, en Facebook, siguen algunos hermanos identificándose con la fe del incrédulo. Pero hoy el Señor se deja tocar por ti. Y al dejarse tocar por ti, es que el Señor quiere también que en ese momento de encuentro real con Él, vivamos ese serio proceso de conversión. Un serio proceso de conversión que es, sobre todo, ser un verdadero creyente. Y ese verdadero creyente es lo que, con las palabras que hoy termina el Evangelio, porque encierra el propio milagro de la conversión, incluso personal, que todos nosotros hemos tenido, y de esa conversión también comunitaria, pero sobre todo lo vemos hoy en el Evangelio cuando Tomás reconoce al Señor como su Dios y como su Dios. Y las palabras de Jesús encierran sobre todo: ahora crees porque has visto. Felices ustedes y yo, que hoy creemos sin haber visto, que hemos recibido esta fe por una transmisión y una sucesión apostólica, y que tenemos que ser conscientes de aún no haber visto al Señor. Creemos que mi encuentro personal con Él, que es real, es el verdadero gozo de nuestra conversión personal. Y ya nosotros no dudamos, ya nosotros no somos desconfiados de la fe, sino que hemos sido capaces de vencer la desconfianza con su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, que en este día que celebramos a Santo Tomás Apóstol, ojalá que nosotros durante el día nos detengamos, sobre todo especialmente,
a hacer una memoria agradecida. ¿En qué momento el Señor me llamó? ¿En qué momento yo también propicié el querer escucharle de lo que a mí me estaba pidiendo? Y ojalá que al final del día sea una oración de acción de gracias que podamos hacer y decirle: gracias, Señor, porque aún no teniendo esa experiencia del apóstol Tomás, he pasado de la desconfianza, de la duda, a creer en ti. Porque he vivido, aún en momentos de duda y desconfianza, mi proceso de conversión por haberme dejado tocar por ti y poder tocar tu cuerpo, que para mí es vida y es mi mayor experiencia de fe que hoy tengo, y que sea decirle: gracias, Jesús. No soy el incrédulo, sino soy el creyente, el que quiere asumir en su vida la misión de la iglesia y propiciar mi encuentro comunitario con el hermano. Y así nosotros podamos también hacernos cargo de la misión de la iglesia que todos tenemos que saber llevar, anunciar y comunicar para propiciar en la evangelización un encuentro de aquel hermano con Cristo resucitado. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Presentemos, queridos hermanos, nuestras súplicas e intenciones y oremos por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por nuestra iglesia particular de Santiago, por nuestro arzobispo Celestino, por sus obispos auxiliares, por la misión que se realiza en estos tiempos de manera particular en la búsqueda de poder acompañar a tantos hermanos en su sufrimiento, pero sobre todo que la iglesia, a la luz del Evangelio, pueda ser renovada y los pastores podamos vivir esa experiencia concreta en el día a día de encuentro personal con Jesús. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por las familias, por cada una de las familias que en estos momentos están pasando serios procesos, incluso de dolor, incluso de la pérdida del trabajo, por la falta de pan, de oportunidades, para que el Señor les auxilie y mueva el corazón de todos y tantos de nosotros para poder acompañarles, para poder estar presentes y hacer de nuestra iglesia siempre una iglesia que vive su experiencia comunitaria en cada uno de sus miembros. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también, especialmente, para que podamos vivir en paz, para que en estos tiempos convulsos la paz nos preceda en nuestros juicios, la paz nos dé a nosotros la certeza de no quedarnos solo en lo efímero, sino vayamos a lo esencial de las enseñanzas que nos están dando a nosotros en estos momentos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden que recemos por ellos, por tantos enfermos que se encuentran en los hospitales, por todos y cada uno de los voluntarios, el personal médico y sanitario, por tantos hermanos nuestros también que se encuentran en residencias de ancianos, que no han podido ir a sus hogares, porque han decidido de verdad realizar una labor y redoblar el esfuerzo de poder permanecer al cuidado de tantos adultos mayores que están a su cuidado, para que el Señor les fortalezca, les renueve en la esperanza y les auxilie con su amor, y a su familia les conceda la serenidad y la paz. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por todos y cada uno de nosotros, para que nos renovemos en esa experiencia personal de encuentro con Jesús, para que la propiciemos también en el esfuerzo y en el compromiso de nuestra evangelización, y podamos ser de verdad, hermanos, que demos fe ante todo en los momentos de dificultad de nuestra experiencia de Jesús y de ese encuentro personal que hemos tenido en Él. Roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas. Tú sabes y conoces lo que anhelantemente necesitamos. Auxílianos con tu amor y danos la fortaleza y la ayuda necesaria en los momentos de la duda y en el momento de la incertidumbre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el testimonio de nuestro servicio al ofrecerte este sacrificio de alabanza en el martirio del apóstol Santo Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Carmen, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora, ahí donde nos encontramos, intercambiemos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos. En adelante no seas incrédulo, sino fiel. Oremos. Dios nuestro, que en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Hijo unigénito, concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida,
a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Disponemos a recibir la bendición solemne en este día de la fiesta de Santo Tomás Apóstol. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, que los estableció sobre el fundamento apostólico, los bendiga por la intercesión del glorioso apóstol Santo Tomás. Amén. El que quiso instruirlo con la doctrina y el ejemplo de los apóstoles, los ayude a ser ante los hombres testigos de la verdad. Amén. Que la intercesión de los santos apóstoles, que los instruyeron en la sólida doctrina de la fe, les permita a todos ustedes alcanzar la herencia eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos ir y quedar en paz. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día. Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.